Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un Dios de amor permite que tu alma atraviese noches tan oscuras y dolorosas? ¿Y si te dijera que el sufrimiento que hoy te pesa tiene un propósito divino oculto, una fuerza secreta capaz de transformar tu realidad más allá de lo que imaginas? Existe un poder escondido tras cada lágrima, un secreto celestial que muy pocos conocen y que puede cambiar el curso de tu vida. En este video descubrirás la llave invisible que Dios ha colocado en tu dolor, ese enigma sagrado que revela tu destino y llena de esperanza incluso las heridas más profundas. Imagina tu dolor como una fragua celestial. Cada golpe, cada prueba, va purificando tu fe y forjando un carácter que solo el fuego divino puede moldear. ¿Qué tesoros espirituales se esconden tras tus cicatrices? ¿Qué palabra de aliento quiere susurrarte el Espíritu Santo en medio de tu quebranto? En los próximos minutos exploraremos juntos el sentido oculto detrás de cada prueba. ¿Cómo tu sufrimiento te acerca más a la voluntad de Dios? Claves para reconocer la voz del Espíritu en medio del dolor. Quiero que te convenzas de que hay una revelación poderosa reservada para ti y que solo se manifestará si permaneces hasta el final de este estudio. Te garantizo que al terminar, tu mirada hacia el dolor nunca será la misma y tu fe se fortalecerá como nunca antes. Antes de sumergirnos en la oración, escribe en los comentarios la frase "el dolor tiene propósito" como un compromiso vivo con tu fe. Este acto sencillo te unirá a otros hermanos que también anhelan encontrar luz en medio de la oscuridad. Dale me gusta a este video y conviértete en un canal de bendición al hacerlo. Obligas a YouTube a extender este mensaje a más corazones sedientos de esperanza. Felicidades. Hoy eres parte activa de esta familia de creyentes al suscribirte y presionar la campanita. Te conviertes en un faro que guía a quienes no tienen una iglesia cerca. Únete escribiendo siempre paz en Cristo antes de cada estudio. Así afirmamos juntos que no caminarás jamás sin el respaldo de tu comunidad espiritual. Presta atención, la enseñanza número 9 de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición profética en tu vida. Y ahora, hermano o hermana, prepárate. Vamos a iniciar este estudio que llevará tu dolor de la herida a la gloria, así como tu dolor puede llevarte a la gloria. En la vida de Jacob descubrimos cómo una noche de angustia se convirtió en el escenario del encuentro más transformador de toda su existencia. Imagina a Jacob huyendo de la amenaza de su hermano, con el corazón latiente por el miedo y las cadenas invisibles de sus errores pasados, cuando llega al arroyo de Jaboc. La luna refleja un alma quebrantada, cargada de culpas, de traiciones, de sueños rotos. El mismo Dios que pareció abandonarlo en la carrera por la bendición de la primogenitura aparecía ahora en forma de un ser misterioso, dispuesto a luchar hasta el amanecer. En ese encuentro clandestino, la lucha de Jacob con el ángel no fue un simple combate físico, sino un choque de voluntades. El hombre que se había valido de engaños contra el Dios que todavía guardaba un propósito elevado para él. Jacob mordía el polvo del arroyo, sintiendo el dolor de cada articulación, el estruendo de su propia debilidad. Pero a cada golpe, a cada intento de soltar la tensión que oprimía sus músculos, una voz resonaba en su interior: no te irás sin recibir mi bendición. ¿Te has hallado alguna vez prisionero de tu propio sufrimiento, anhelando soltar la cuerda, renunciar a la lucha? Ese momento es exactamente cuando el Espíritu te dice: mantente firme. Cuando el ángel tocó la articulación de Jacob y le dislocó la cadera,
Aquel varón supo que su fuerza humana estaba limitada. Cada uno de nosotros ha sentido que la vida nos ha desarticulado, que el dolor ha torcido nuestro camino. Quizá has llegado al punto en que tu fe cruje igual que su cadera, y te preguntas, ¿por qué permites esto, Señor? Sin embargo, es allí, en la inmovilidad forzada, donde Dios te moldeará para recibir un nuevo nombre. Para Jacob, Yah no fue simplemente su plantador, sino Israel, aquel que prevalece con Dios y con los hombres. Este pasaje te invita a reflexionar dónde llevas tú las marcas de la lucha. Cada cicatriz, cada rótula entumecida es un testimonio de que Dios quiso detenerte hasta que alzases los ojos para pedir su bendición. En tu sufrimiento oculto, Él está tallando una identidad superior, purificando tu carácter en la fragua del quebranto. El propósito divino no es anular tu dolor, sino usarlo como cincel para esculpir una fe inquebrantable. Tal vez hoy, mientras recuerdas esa herida, pienses que Dios te ha abandonado. Mas recuerda que Jacob recibió su renombre justamente después de su mayor prueba. Haz un alto y escucha, en el regalo de un nombre nuevo, late la promesa de un propósito renovado. Israel significa Él, que lucha con Dios y sale transformado. ¿Te atreves a pedirle a Dios que te revele el nuevo nombre que está forjando en tu historia? Esta lucha, idéntica a la de Jacob, no es para quebrarte definitivamente, sino para que, al final, tu identidad se alinee con la misión celestial que Él ha sembrado en tu alma. Quiero que tomes conciencia de tu propia batalla nocturna. Tal vez es una pelea silenciosa contra la soledad, el rechazo o la enfermedad, sea cual sea tu herida. Reconócela hoy ante Dios y abrázala como Jacob abrazó a su adversario celestial. No huyas ni sueltes su mano, mantén tu fe firme, confiando en que la lucha misma te brinda la bendición que ansías. ¿Te ves reclamando la victoria? Entonces aférrate con todo tu ser hasta recibir el renombre, hasta que sientas en tu espíritu la señal de que has sido redimido de tu dolor. Al terminar esta lección, recuerda, cada paso que diste en medio de la prueba ha sido dirigido por la mano sabia del Padre. Tu dolor no fue un accidente, sino la sala de entrenamiento divina donde aprendiste a confiar en lo invisible. Que tu herida sea hoy tu emblema de fortaleza, tu pasaporte a una identidad renovada. El testimonio de Jacob se convierte en tu espejo, ahora te reconoces como Israel, vencedor en Dios. Con este pasaje grabado en tu corazón, permaneces listo para avanzar en el propósito divino detrás del sufrimiento. Esta revelación nos prepara para profundizar aún más en la sabiduría celestial que redime nuestras pruebas y transforma nuestra historia. En tierras de Uz habitaba un hombre íntegro llamado Job, admirado por su fe y bendecido con familia, posesiones y salud. Sin embargo, aquella vida próspera se vio arrasada en un solo día. Sus hijos, su ganado, su servicio, todo desapareció en un vendaval de calamidades. Ante la pérdida de lo más amado, Job no se ocultó ni renunció a Dios, sino que, con el rostro cubierto de ceniza, se postró en adoración, reconociendo que incluso el dolor proviene de la mano sabia del Creador. Imagina tu propia tierra de Uz, ese espacio íntimo donde te creías seguro y abundante. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, todo se desplomara a tu alrededor? El ataque de Job no vino de un enemigo visible, sino de un propósito divino que probaba su corazón, para revelar una fe más profunda. El mismo Señor que permitió la prueba quería mostrarle a Job y a ti una dimensión más alta de confianza. Los amigos de Job llegaron con buenas intenciones, pero cargaron su dolor con acusaciones. Si sufres es porque has pecado, confiesa tu culpa y hallarás paz. Tal vez tú también has sentido el peso de buenos consejos que solo amplifican tu herida en medio de tus noches más oscuras. Escucha esta advertencia, ni los juicios humanos ni las explicaciones superficiales podrán consolarte. Solo el diálogo sincero con el Todopoderoso abrirá la puerta a la verdadera sanidad. En su angustia, Job rompió el velo de la resignación y levantó un clamor directo al cielo. Quisiera saber qué decretaste contra mí. ¿Te atreves a cuestionar a Dios cuando tu alma hierve de preguntas? No temas exponer tu incredulidad o tu dolor.
El Espíritu Santo se conmueve ante la valentía de un corazón que busca respuestas. En ese instante de honestidad radical se forja la resistencia que transforma la aflicción en fortaleza. La voz de Dios llegó entonces en un torbellino de gloria, sin explicar cada pérdida, pero revelando la grandeza de su sabiduría más allá de nuestra comprensión. Mientras Yahvé atendía a la majestuosidad del Creador, comprendió que el propósito divino no siempre se ajusta a las reglas de nuestra lógica humana. En la vastedad del universo y en la sutileza de cada brizna de hierba, Dios tejía una obra de restauración para quien supiera rendirse al confesar su pequeñez. Yahvé recibió doble restauración, bendición multiplicada en posesiones, familia renovada y una vida prolongada en comunión plena con Dios. Este desenlace no es un mero consuelo literario, sino una promesa para quienes aceptan la fragua del sufrimiento como el taller divino donde se cincela el carácter impecable. El dolor, lejos de ser un accidente, se convierte en la paleta que pinta los colores de una fe indistractable. Hoy, tu prueba puede sentirse interminable, como si el juicio divino te hubiera olvidado. Sin embargo, cada día de paciencia es un día invertido en tu formación espiritual. La paciencia de Yahvé no fue resignación pasiva, sino una firme confianza en el propósito amoroso de Dios. Cuando la prueba te intimide, recuerda que estás siendo labrado para un destino mayor, y que la paciencia produce esperanza sin avergonzarte. Reflexiona dónde necesitas soltar el control y abrazar la palabra silenciosa de Dios. Permite que tu alma se regocije en medio del dolor, sabiendo que el alfarero celestial modela tu historia. Tu resistencia, alimentada por la oración persistente, se convertirá en testimonio para otros hermanos que aún no entienden el misterio del sufrimiento. Que este ejemplo te impulse a reconocer tu dolor como un pasaje obligado hacia la madurez espiritual. En el crisol de la aflicción, tu fe se purifica y en tu paciencia florece la esperanza profética. Así como Yahvé caminó de la oscuridad a la luz, tú también saldrás de la prueba con un renombre nuevo, preparado para cumplir el propósito divino que solo el sufrimiento revelado puede revelar. José conoció muy temprano la amarga lección de la traición. Su padre le regaló una túnica de colores como un signo de favor divino. Pero ese mismo símbolo encendió envidias ocultas en el corazón de sus hermanos. ¿Te imaginas tu propia túnica rota, hecha jirones por las manos de quienes suponías tu apoyo más firme? Esa bofetada emocional se asemeja a los rechazos que quizá has sufrido de tu familia, de amistades o de la comunidad de fe. Cuando colocaron a José en la cisterna y lo entregaron a mercaderes extranjeros, Daniel. Acércate un momento a tu dolor y observa cómo Dios supo transformar aquel desierto humano en la antesala de un trono celestial. En medio de la cisterna, José sintió cada gota de agua fría contra su piel como una acusación de abandono. Puede que tú, al igual que él, hayas percibido la soledad más profunda, creyendo que incluso las rocas y la tierra te dan la espalda. Pero fue precisamente en esa oscuridad donde Dios puso en marcha su plan. Mientras José descendía al pozo, el Espíritu bajaba con él, revelándole la gracia que florece en el valle de la pena. Cuando te encuentres con tu propia cisterna de angustia, recuerda que las tinieblas no son el destino final, sino el trampolín hacia un nuevo amanecer divino vendido. Como esclavo a Potifar, José vivió la paradoja de servir al más alto funcionario de Egipto mientras llevaba dentro la herida de su injusticia. Imagina tu vida convertida en una rutina de servidumbre, cumpliendo órdenes que no elegiste, con la confianza rota y el corazón revenido. Aún así, José sobresalió por su integridad, el Señor bendijo la casa de Potifar por su fidelidad, y la prosperidad se hizo visible en cada esquina, en tus pruebas laborales o en los deberes cotidianos. Dios puede estar obrando de modo similar. Tu fidelidad a pesar de la adversidad atrae bendición a tu entorno y dibuja señales de esperanza que otros no ven. La tentación y la injusticia se aliaron para arruinar a José. La esposa de Potifar intentó seducirlo con promesas vacías, y al negarse, cayó en la cárcel acusado de un crimen que no cometió.
¿Te suenan familiares las falsas acusaciones o los chismes que ponen en riesgo tu testimonio? Tal vez has sido desterrado de círculos que antaño fueron tu fortaleza. Sin embargo, así como José alzó su rostro aún tras los barrotes, tú puedes levantar tu mirada hacia el Señor, incluso cuando te sientas encarcelado por razones ajenas a tu veracidad, en la prisión. José no perdió la fe. En cambio, se convirtió en un faro de luz para los que compartían sus barrotes. Interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, ayudando a unos y advirtiendo a otros. ¿Has considerado que tus propias celdas pueden convertirse en campos de entrenamiento ministerial? Cada consejo oportuno que das, cada palabra de aliento que regalas son huellas de que Dios trabaja en ti para revelar dones en medio de la adversidad. Tu confidente de prisión, aquel copero cuyo favor cautivaste, fue el mensajero de tu liberación futura. Nadie que siembra fidelidad en la sombra queda sin recompensa. El día que el copero recordó a José ante el faraón, la suerte de Egipto se tejió con la sabiduría que Dios había depositado en él. En un instante, el siervo ignorado recibió la voz más poderosa de la tierra. Encuentro gracia en tus ojos, porque Dios te ha hecho saber todo esto. Esa frase resuena hoy para ti cuando Dios te revela su propósito. Cualquier posición insignificante se convierte en un púlpito de bendición. Si sientes que tu voz no vale nada en medio de tu dolor, no desmayes. La mano que te sacará del pozo quizás esté escondida en un recuerdo olvidado, en una deuda de gratitud que alguien reconoce en secreto. Al subir al trono, José no olvidó su piedra de molino. Elevado a segundo en el reino, ejerció poder con misericordia y prudencia. Cuando las hambrunas azotaron las naciones, abrió los graneros del Señor y extendió el pan a quienes clamaban por sustento. Jesús enseñó que el amor dilatado en la adversidad se convierte en obra de piedad. Así, tu prueba redimida puede transformarse en la mesa donde Dios alimenta a otros. Tu historia de sufrimiento, convertida en testimonios de gracia, será semilla que germina en corazones sedientos. Hoy, tal como José, puedes proclamar con confianza: Dios estuvo conmigo en cada tumba, en cada prisión y en cada trono venidero. Tu propia metamorfosis divina no solo revela un propósito personal, sino un designio de salvación colectiva. ¿Cuántas veces has pensado que tu dolor ha sido en vano? Más allá del quebranto, Dios está construyendo un legado de servicio y compasión. Cada lágrima derramada se convierte en grano de trigo para la cosecha eterna. Deitante un momento. Reconoce las estaciones de traición, de prisión y de exaltación en tu vida. Cada fase tiene un propósito divino: revelar tu fe, pulir tu carácter y posicionarte para una bendición mayor. José pasó por niveles sucesivos de preparación divina antes de alcanzar el trono. Tú, igualmente, estás en una ruta progresiva hacia la manifestación completa de tus dones espirituales. No apresures el tiempo de Dios, no cambies de túnica antes de que Él te la coloque. A partir de hoy, te animo a que busques en tu historia la semilla de cada prueba. Visualiza cómo Dios ha utilizado tus momentos más cruentos para moldearte. Introduce en tu oración esta declaración: Señor, muéstrame cómo tu propósito oculto ha fluido en mi dolor. Al clamar esta verdad, abrirás los ojos del Espíritu para descubrir la túnica gloriosa que Él te está tejiendo. Recuerda, la cruz de José no fue el final, sino el preludio del trono. Tu dolor, lejos de ser un callejón sin salida, es la vía real por la cual Dios eleva a quienes perseveran en la fe. Guarda silencio unos segundos y deja que el Espíritu Acción te revele algún detalle de tu propia tienda de esclavitud. Ved allí tu llamada ministerial más poderosa. Con esta revelación de José concluye nuestra cuarta lección sobre el propósito divino detrás del sufrimiento. Te advierto, la transición a la siguiente enseñanza será tan impactante que revelarás un nuevo ángulo del misterio celestial. Prepárate para descubrir cómo, en la noche de tu alma, una voz suave te susurra: yo estoy aquí, incluso cuando todo parece perdido. En el jardín de Getsemaní, bajo un dosel de olivos plateados por la luna, Jesús experimentó el sufrimiento en su máxima soledad y, sin embargo, en perfecta comunión con el Padre.
Imagínate a Jesús, el Hijo amado, arrojándose al suelo en agonía. Mientras el sudor se transformaba en gotas de sangre, Lucas las 22:44. Esa fragilidad humana revela el propósito divino de cada lágrima. Enseñarnos que, aunque el dolor nos desnude, podemos anclarnos en la voluntad de Dios. En tu propia noche de Getsemaní, quizá has sentido que el peso de tu cruz excede tus fuerzas. Cuando el desaliento te impele a apartarte de la oración y el silencio te aplasta el corazón, recuerda que Jesús clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26 minutos y 39 segundos. Aquí hallamos la clave: el propósito divino no es librarnos del sufrimiento, sino sostenernos en medio de él, alineando nuestro deseo con el plan eterno del Creador. Observa la escena. 3 discípulos dormidos, desconectados de la urgencia del momento. Puede que tú, ante tu prueba, también hayas sentido el abandono de quienes te rodean, incluso de hermanos de fe que no comprenden tu agonía. No te desanimes. Jesús, en su vulnerabilidad, no los reprochó con ira desmedida, sino que los despertó con ternura y volvió a entregar su corazón al Padre. En tu soledad, Dios despertará tu fe. Él conoce tus párpados caídos y extenderá su mano para levantarte de la apatía espiritual. La copa que Jesús tomó no era solo un símbolo de sufrimiento, sino el vaso que contenía la redención de la humanidad. Cada gota de su sangre, vertida luego en la cruz, brotó de este instante sagrado de sumisión. Tu dolor, al entregarlo con confianza, también se convierte en canal de gracia. Esa copa que tu alma a veces rehúye encierra el néctar del propósito divino. La formación de un testimonio que arrastra a otros hacia el abrazo sanador de Dios. Mientras Jesús se levantaba tras sus oraciones angustiosas, su rostro reflejaba una determinación inquebrantable. Él sabía que, tras la oscuridad más profunda, vendría la luz de la resurrección. De igual modo, tú puedes confiar en que el propósito divino tras tu prueba te conducirá a un amanecer de victoria. Aunque hoy te parezca imposible, Dios está preparando tu resurrección espiritual, una liberación más allá del entendimiento humano. Pregunta en tu alma: ¿estás dispuesto a orar con Jesús incluso cuando tu espíritu se agote? Aceptarás que el propósito supremo de tu sufrimiento es moldear un carácter semejante al de Cristo. ¿Lleno de humildad y de obediencia? Estas preguntas no son retóricas, son la invitación que el Espíritu Santo te hace a entrar en el santuario de la entrega absoluta. En tu meditación ahora, visualiza a Jesús alzando la mirada al cielo estrellado, confiando en el Padre. Siente cómo esa confianza te recorre a ti también y cómo cada celda de tu ser se impulsa a decir: hágase tu voluntad. Tal vez tu copa contenga enfermedades, rupturas familiares, rechazos o temores profundos. Hoy, al presentarla con fe, te conviertes en un eco vivo de la oración más poderosa de la historia, la que selló tu camino de redención. Esta lección nos revela que el propósito divino detrás del sufrimiento no se limita a una lección de resistencia, sino que embarca a tu alma en un viaje de identificación con Cristo sufriente. Al rendirte a la voluntad de Dios en medio de tu agonía, tu vida se convierte en himno de alabanza y puente de esperanza para otros que también gimen en sus propias huertas de Getsemaní. Con este pasaje en tu corazón, estás listo para avanzar al siguiente misterio divino. Prepárate para descubrir cómo, en medio del abandono, una voz suave te susurra: no estás solo, yo voy contigo. En uno de sus momentos más íntimos y dolorosos, el apóstol Pablo alzó la vista al cielo y, con voz cargada de humildad, susurró por este aguijón en la carne. Esta frase, brevemente apuntada en una carta, es la confesión de un hombre que descubrió en su fragilidad el camino de la gracia más pura. Imagina tu propia realidad: un dolor que no cede, una queja que se repite en tu mente, un obstáculo que golpea tu cuerpo o tu ánimo cada mañana. Ese aguijón personal, ya sea una enfermedad crónica, una tristeza que no se aparta, un rechazo familiar o un fracaso profesional, puede sentirse como una daga que impide respirar. Pablo nos revela la naturaleza exacta de su sufrimiento.
era una enfermedad visual, un trastorno emocional, un enemigo humano. Al guardar silencio sobre los detalles, nos invita a proyectar ahí nuestro propio dolor, a verlo como el espejo en el que Dios nos muestra el rostro de nuestra debilidad. ¿Por qué callar la causa y exponer el efecto? Porque el propósito divino no radica en el diagnóstico, sino en la respuesta, una sola palabra, una sola revelación. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Observa la secuencia. Primero, la aflicción, ese aguijón punzante que no deja reposar el cuerpo. Luego, la súplica persistente. 3 veces rogué al Señor. Y finalmente, la respuesta divina: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu sufrimiento, Dios no te ofrece un antídoto instantáneo que borre el dolor de un plumazo. Te promete su gracia diaria, una fuerza que mece tu alma como un bálsamo invisible, reforzando tus huesos hasta cuando tu ánimo se hunde. Quizá hayas dicho 1000 veces: Señor, quítame este aguijón, y en tu impotencia repites la misma petición. ¿Te has detenido a contemplar que tu petición constante es, en sí misma, la plataforma para recibir la gracia? Cada ruego no es un simple quiero alivio, sino la puerta que se abre para que la benevolencia divina inunde tu historia. La gracia es la compañía inquebrantable que transforma tus llagas en testimonio y tu cansancio en himno de alabanza. Cuando Pablo habla de debilidad, no lo hace desde la resignación. Lo dice cargado de convicción: me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Te sientes avergonzado de tu historia rota? Dios, en su sabiduría, cambia tu vergüenza por un estandarte de su poder. Tu cicatriz se convierte en coraza espiritual al revelar tu punto más débil. Recibes el llamado de Dios para llevar su fortaleza a lugares donde solo el sufrimiento había habitado. Visualiza ahora un taller celestial. En el banco de trabajo estás tú, tu aguijón como materia prima que rechinas entre martillazos divinos. Con cada golpe, Dios retira un trozo de tu autosuficiencia, moldea tu carácter, limpia tus motas de orgullo y te ajusta a la misión que solo un corazón quebrantado puede ejecutar. Los apóstoles necesitan heridas para ser mensajeros creíbles. Y tú, que has sentido la daga, eres elegido para hablar con autoridad al que sufre. No se trata de una promesa vaga, es una estrategia divina. La debilidad despierta la dependencia aviva la oración engendra intimidad. Y esa intimidad permite recoger revelaciones sobrenaturales. ¿Crees que, en tu estado de cansancio, puedes ser canal de una palabra profética? Sí, porque tu dolor te coloca de rodillas, y quien ora arrodillado escucha los susurros más claros del espíritu, en lo profundo de tu penar. Trazas un doble sendero, uno desciende hacia el desaliento, el otro sube hacia la victoria. Pablo eligió ascender a pesar de la herida. Entre la espina y la corona, escogió mirar más allá de su carne y ver el rostro de su Salvador. Hoy te susurro: no huyas de tu aguijón, muéstraselo a Jesús. Repite tu clamor hasta que su gracia inunde cada fragmento de tu alma. Allí, en esa unión del quebranto con la gracia, nacerá tu ministerio, tu testimonio y tu inspiración para otros heridos. Toma conciencia, ese punto del que tú huyes, esa espina que te hunde, es el lugar exacto donde la gloria de Dios se manifestará en ti. Tu debilidad será el escenario de un milagro invisible que se desplegará en palabras de aliento, abrazos sinceros y sanaciones sobrenaturales. No mires tu carne fallida, contempla la mano que te sostiene y la voz que te repite: mi gracia te basta. Con esta revelación de Pablo en tu corazón, recibes hoy la invitación a alzar tu clamor con renovada esperanza. Tu aguijón no es el final de tu historia, sino el prólogo de un capítulo en el que Dios escribe con tinta de poder y compasión. Mantente firme, la debilidad que hoy te pesa se hará corona de victoria y tu testimonio será faro para todos los que aún buscan la gracia perfecta en medio de la prueba. En el desierto de Midian, Moisés vivió 40 años de anonimato, recolectando agua para las ovejas de su suegro y aprendiendo el arte de la hospitalidad ante el fuego del día y el frío de la noche. Sin túnica de príncipe ni bastón de mando, disfrutó del silencio abrasador y de la soledad que despoja al hombre de su vanagloria.
Quizá tú también has pasado temporadas donde el brillo de tu pasado se ha opacado y los sueños de tu juventud parecen cenizas al viento. Has atendido responsabilidades cotidianas, has abrazado montones de angustias sin imaginar que esas mismas piedras del desierto serían el umbral de un encuentro con lo divino. Imagina a Moisés, encorvado junto al arroyo, sintiendo la tierra reseca crujir bajo sus pies. Cada gota que vertía en el valle era una ofrenda silenciosa del sacrificio de su ambición. Cuando crees que tu vida no tiene más propósito que mantener un día tras otro, el Espíritu Santo prepara un escenario para revelarte que tu dolor no ha sido en vano. La zarza ardiente que aparece en Horeb no rompe las leyes de la naturaleza, sino que introduce una dinámica sobrenatural. El dolor no extingue la vida, sino que aviva la presencia de Dios. Cuando Moisés se acercó a aquella llama que no consumía, la leña sintió en su piel la urgencia de la santidad. Quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa. Éxodo 3 y 5. Reconoce, hermano o hermana, que tu sufrimiento es un terreno sagrado donde el Señor desea manifestar su nombre. Aquel suelo seco, lleno de espinas y rocas, se convierte en altar cuando tu corazón se humilla y se descalza ante la majestad divina. Tu dolor, lejos de ser una trampa de desesperanza, puede ser la antesala de una revelación que quema tus dudas y santifica tus pasos. La voz desde la zarza no solo dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Éxodo 3 a 6, sino que invitó a Moisés a mirar más allá de su desánimo. He visto la aflicción de mi pueblo. He descendido para librarlos. Éxodo 3 a 7 a 8. En tu propio exilio emocional, Dios ya ha visto tus lágrimas. No eres invisible para su mirada compasiva. Cada historia de dolor forma parte del entramado donde Él prepara una misión. Cuando sientas que tu desesperanza te encierra, recuerda que la voz que sale del fuego anuncia redención. Tu sufrimiento tiene una finalidad, y esa finalidad se te revelará en el momento justo. Moisés tembló ante la llamada. Su inseguridad brotó como un manantial. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3 y 11. ¿Te reconoces en esa pregunta? Cuando Dios te señala una nueva etapa, tu humanidad te hace dudar de tu capacidad. Sientes la quemazón del no puedo en cada músculo. Pero el Señor no busca un currículum perfecto, Él quiere un corazón dispuesto. La debilidad de Moisés se convirtió en su fortaleza. Igual que tu fragilidad puede ser el vehículo de un milagro, Dios responde: yo estaré contigo. Éxodo 3 y 12. Esa promesa es el bálsamo que tu herida necesita, no es tu preparación lo que te llevará al triunfo, sino la presencia inquebrantable del Todopoderoso que nunca te abandona. Al avanzar hacia Egipto, Moisés enfrentó plagas, incrédulos y traiciones. Su bastón, que al principio parecía inútil, se transformó en el instrumento de liberación de un pueblo. ¿Tienes un bastón en tu mano, alguna donación de Dios que consideras inservible? Quizás sea tu fe temblorosa, tu capacidad de orar en medio de la noche, tu testimonio de paciencia. Dios toma aquello que consideras insignificante y lo convierte en agentes de juicio contra las cadenas de tu opresión. Tu arma no es tu fuerza, sino el poder del Espíritu que llena tu debilidad. Cuando cruzaron el Mar Rojo, los hijos de Israel avanzaron con el agua a un lado y las montañas al otro. Y Dios convirtió el terror en camino firme. En tu propio mar rojo de circunstancias imposibles puedes experimentar el mismo pasaje milagroso. Solo basta confiar en la dirección de tu pastor celestial, quien ordena el viento y la marea. La zarza ardiente te recuerda que, aunque tu realidad parezca inamovible, Dios puede abrir un desfiladero donde tu temor no verá fin y tu fe caminará. La historia de Moisés concluye con la entrega de la ley y el pacto en el monte Sinaí, un momento de crisis que purificó al pueblo y lo definió como nación santa. Tú, tras tu desierto y tu llamado, recibirás escrituras internas, instrucciones divinas para vivir conforme al designio celular que Dios tejió en tu ADN espiritual. Ese fuego de la zarza no se apaga con el descenso al valle. Su llama ardiente debe alimentar tus decisiones y sostener tu compromiso.
Quizá hoy tu exilio sea tu dolor físico, tu soledad emocional, la falta de resultados en tus proyectos. Pero la zarza ardiente te anuncia que, cuando lo ordinario se mezcla con lo divino, nace lo extraordinario. El Señor no solo vio tu aflicción, sino que se identificó con ella y te dotó de autoridad para representar su gloria en medio de tu quebranto. No eres un prescindible de la gracia, sino un canal elegido para llevar el fuego de su presencia a otros corazones marchitos. Te invito ahora a interiorizar esta revelación. Párate ante tu zarza personal, aquella situación dolorosa que no cesa en tu vida. Preséntala a Dios con humildad y espera escuchar tu nombre pronunciado con ternura. Moisés, esa palabra, aunque a ti te parezca pequeña, contiene un propósito divino único que ningún hombre podría diseñar. Tal vez no será en Egipto donde veas tu liberación, sino en el escenario de tu alma donde desatares alabanzas y consolaciones. Este séptimo tópico te recuerda que el propósito divino detrás del sufrimiento es preparar a un servidor humilde que reconozca que su fortaleza proviene de la cercanía del origen divino. Tu desierto te ha afinado, tu silencio te ha acercado al trono, tu dolor ha convertido tu pisada en territorio santo. Hoy permítete sentir el calor de la zarza. Deja que su resplandor te revele tu vocación y camina con paso firme sabiendo que, después del exilio, llega el quebrantamiento de cadenas, el canto de la libertad y la proclamación de tu testimonio al mundo en la penumbra de una celda húmeda. Rodeada por feroces guardianes de fauces hambrientas, yace un hombre de edad avanzada cuyo único delito fue mantener viva la llama de su fidelidad. Daniel, prisionero de un decreto humano, se encuentra en el foso de los leones, donde el rugido de la bestia es el latido de un corazón que parece anunciar su fin. Puedes sentir, en esa escena, el eco de tu propio dolor cuando las circunstancias te apresan y los desafíos te devoran la esperanza. Imagina tu vida como el palacio de Babilonia, un lugar de promesas que se transforma en trampa cuando repudiar la convicción del corazón trae como consecuencia el acoso y la soledad. Daniel, exiliado en tierra extraña, ya había experimentado antes la prueba, el horno ardiente de la idolatría en el que sus amigos se mantuvieron ilesos. Sin embargo, el foso de los leones era un desafío distinto, porque el adversario usó las leyes de aquel reino para acusar su integridad y silenciar su testimonio. Cuando el edicto real selló sus labios y arrojó a Daniel entre bestias, no se trató solo de un acto cruel, sino de la prueba definitiva de que su fe no dependía de la circunstancia, sino de una alianza celestial que no conoce sombra de variación. Tú que hoy sufres acusaciones que distorsionan tu nombre, recuerda que la calumnia del hombre no puede derribar la justicia de Dios. Cada piedra lanzada contra tu reputación ofrece al Espíritu Santo la oportunidad de revelar tu inocencia interior y detener las fauces del enemigo. El primer rugido resonó como un trueno interior en el alma de Daniel. Quizá tú también has sentido el estruendo del rechazo social o el estrépito de una enfermedad que retumba en tu pecho. Sin embargo, en medio de la oscuridad y del miedo, Daniel se mantuvo en postura de alabanza, a diferencia de aquellos que caen en la desesperación o en el reproche. Él levantó su mirada al cielo y pronunció su oración habitual, un rezo que había sido su aliento en los días de prosperidad y ahora era su tabla de salvación en el abismo. ¿Te reconoces en ese instante en que solo te queda orar? Cuando el silencio de la habitación se mezcla con el retumbar de los muros, la oración se convierte en el ícaro que, lejos del sol, aún conserva las alas de la esperanza. Daniel no improvisó palabras. Abrió su corazón al Todopoderoso con la convicción de que el Dios de Israel escucha el clamor de los justos, aun cuando el mundo se empeñe en anular tu voz. Durante toda la noche, los guardianes hicieron guardia, convencidos de que al amanecer hallarían un cadáver. Puede que tu prueba dure más de una noche y que la espera se extienda hasta grises amaneceres de angustia. Pero algo sucedió mientras el rey daba vueltas en su lecho, atormentado por la culpa de su decreto. Daniel no fue disminuido por el foso, sino engrandecido por la revelación divina.
Aun cuando las garras rozaron su piel, el Señor puso un ángel en su defensa y las fauces permanecieron cerradas. Reflexiona en esto, el propósito divino tras tu sufrimiento no es solo librarte milagrosamente, sino demostrar a tu corazón y al de quienes te rodean que la fidelidad a Dios trasciende los rugidos externos. La protección celestial no siempre actúa como escudo manifiesto, sino como sello secreto que guarda tu vida en su red de misericordia. Tu experiencia de salvación, cuando la compartas, retumbará más fuerte que el rugido de cualquier adversidad. Al romper la Herore, el rey se precipitó al foso. Con voz quebrada, exclamó: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿tu Dios puede librarte de los leones?» En ese segundo, tu testimonio interior encuentra su escenario público. El testigo de tu lecho de dolor, sea tu familia, tus amigos o incluso quienes te acusaron, descubren que el poder de tu Dios no depende de tus méritos, sino de su fidelidad. Daniel, con voz firme, respondió: «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones y alzó su mano en señal de victoria». ¿Te has detenido a pensar que tu liberación puede convertirse en testimonio de sanidad para otros? Cada ungüento que compraste para tu herida, cada consulta médica, cada lágrima vertida, se amalgaman en el relato de un hombre que emergió triunfante del foso. Tu curación no siempre será dramática como un amanecer en medio de ruinas, pero sí será un faro de compasión para quienes duermen con miedo o claman con gestos ahogados de desesperación. El rey, con gratitud, elevó a Daniel a un lugar de honor y decretó respeto para el Dios que había actuado. Esa exaltación es una metáfora del propósito divino, cuando tu dolor se convierte en plataforma de alabanza. Dios levanta tu nombre en el concilio celestial y en el consejo de los hombres. Tu testimonium se convierte en decreto que disipa sombras. Nadie tuerce la métrica de la fidelidad sin recibir la misma melodía de su justicia. Quizá hoy vivas el vértigo de la acusación injusta en tu trabajo, la traición de un ser querido o la fiera de la enfermedad rugiendo sin clemencia. No huyas del foso que la vida te ha asignado. Entra en él con la armadura de la oración constante. Sostiene tu fe con la mirada clavada en el que te llama siervo fiel y aguarda la visita del ángel. Esa visita puede ser interna, un sosiego inexplicable, o externa, la mano amiga, que llega justo a tiempo. Sea como fuere, estás siendo preparado para salir de la oscuridad con la novedad de un paso sellado por el cielo. Deitante un instante y en tu mente recrea el foso cubierto de sombras. Ahora levanta tu canto de fe, Señor. Cierra la boca de mis leones, reconoce que tu ángel custodio ya está a tu servicio. Pide con audacia esa intervención divina que cambiará tu historia. La fidelidad de Daniel no fue una osadía humana, sino el eco de la promesa de un Dios que no abandona a su escogido. Mientras tu boca pronuncia esa súplica, estás marcando el inicio de tu amanecer. Con esta octava revelación en tu corazón, te preparas para adentrarte aún más en el propósito divino del sufrimiento. Cada león que te embiste es una oportunidad para glorificar al que obra en lo imposible. Mantente firme y aguarda el rugido que muere ante tu fe. En la llanura de Dura, bajo el resplandor de un sol implacable, 3 jóvenes judíos fueron elevados ante una estatua dorada y obligados a adorarla. Sus nombres Sadrach, Mesach y Abed-Nego guardaban la memoria de una alianza eterna con Yahvé, un pacto que sus corazones se negaban a romper. Imagina tu propia fe sometida al calor de la presión social, laboral o familiar, donde cada asomo de tu convicción se enfrenta a acusaciones y amenazas. Así como aquellos muchachos, hoy puedes sentir el fuego de la persecución ardiendo alrededor de tu vida, intentando consumir tu testimonio más genuino. Cuando los capitanes del rey les dieron una última oportunidad, si no se postran, caigan ustedes mismos en el horno de fuego que ha sido encendido urgentemente. Ellas alzaron la voz con calma soberana. ¿Has experimentado ese instante en que te exigen renunciar a tu visión o a tu integridad a cambio de aceptación o seguridad? La respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Nego resuena en los siglos como un eco de coraje.
nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos. Pero si no, sepa el rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has erigido. Con estas palabras cruzaron el umbral del horno, no en derrota, sino en plena confianza. La puerta del horno se cerró y las llamas ascendieron, formando una muralla ígnea que parecía devorar todo a su paso. Sin embargo, en esa atmósfera de condena irreversible se produjo un suceso extraordinario. Entre el resplandor apareció un cuarto caminante semejante al Hijo de Dios. Daniel las 3:25. Aquella presencia divina no solo protegió sus cuerpos, sino que testificó en silencio el pacto de fidelidad que Dios hace con quienes no renuncian a su nombre. Tu propia llama puede ser una crisis económica, un rechazo rotundo, un diagnóstico inesperado o el desprecio de amistades íntimas. No obstante, aun en el cenit del sufrimiento, la columna de fuego que te acompaña revela que no caminas solo. Dios está allí, tomando tu mano entre las llamas. Al amanecer, el rey mismo, temblando ante lo inexplicable, ordenó abrir las puertas del horno. Para su asombro, Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron sin siquiera oler a humo, con sus vestiduras intactas y sin una sola ceniza. Cada hebreo pudo tocar la brasa, romper las cadenas de sus compañeros y proclamar en voz alta la fidelidad de quien libra del fuego a los que esperan en él. Daniel las 3:30. Tu propia liberación no necesita de milagros ruidosos ni de demostraciones ostentosas. Basta que el fuego haya pasado y tu paz interior sea el signo de la obra de Dios. Al compartir tu experiencia, otros reconocerán que no es tu fortaleza humana, sino la fidelidad divina la que preserva tu alma. Este pasaje te desafía a considerar qué imagen es tu estatua de oro, tu reputación, tu comodidad, el temor al que dirán. Cualquier ídolo que requiera tu sumisión es una antítesis de tu compromiso con Cristo. La inquebrantable postura de aquellos 3 jóvenes nos enseña que el propósito divino tras el sufrimiento puede ser revelar a un nuevo cuarto compañero en tu horno de aflicción, esa presencia de consolación que se muestra más poderosa que cualquier circunstancia adversa. Además, la prueba en el horno sirvió para modelar al pueblo de Israel y al reino de Babilonia. El testimonio público de fe desafió las legislaciones humanas y proclamó el gobierno supremo de Dios. De igual modo, tu resistencia en medio de la tribulación es una predicación sin palabras que pone en jaque las leyes del mundo que te oprimen. Al permanecer fiel, atraes la atención de autoridades, sean personas o cadenas de oración invisibles, que al final levantarán tu causa y glorificarán al Dios que obra en lo imposible. Reflexiona ahora en tu propio horno, donde necesitas declarar audazmente: no serviré. Tal vez sea renunciar a un proyecto que te aleja de Dios, o demostrar integridad cuando la corrupción circunda tu campo laboral. Tu negativa a doblegarte será el imán que desatará el milagro. No temas a la condena inmediata. Confía en que el horno divino no consumirá tu esencia, sino que purificará tu fe hasta hacerla relucir como oro refinado. Cierra los ojos un momento y visualiza la llama abrazando cada parte de tu ser. Permite que la certeza de la presencia del Hijo de Dios te envuelva y te infunda valor. Que tu oración sea: Señor, si has de purificarme, hazme digno de tu presencia en el fuego. Y luego muéstrame tu rostro de libertad al salir. Con esta novena revelación grabada en tu espíritu, te preparas para el cierre de nuestro viaje. La última enseñanza guardará la llave para encauzar todo lo que has vivido hacia una acción definitiva de fe. Prepara tu corazón para descubrir cómo transformar este testimonio en un canto de victoria perpetua de enhorabuena. Has llegado hasta el final de este recorrido por el propósito divino detrás del sufrimiento. Muy pocas personas tienen la paciencia y el anhelo de verdad suficientes para acompañar cada enseñanza hasta este instante. Tu perseverancia te hace especial, porque el corazón de un verdadero creyente se revela en su fidelidad cuando otros ya han desistido. Hoy te unes a un grupo selecto de guerreros de la fe, dispuestos a abrazar la lección que el Espíritu ha depositado en tu alma. Celebra este momento. Eres uno de los pocos elegidos que no temió internarse en el misterio del dolor para descubrir su gracia oculta.
para que yo sepa que tú eres parte de este grupo de valientes. Comenta ahora la frase «Soy guardián de mi esperanza». Al escribir estas palabras, marcas tu compromiso personal con las promesas divinas y declaras al cielo que no permitirás que el sufrimiento apague la luz de tu fe. Este acto sencillo te conecta con todos los hermanos que han decidido confiar en el plan eterno de Dios y crea una red de oración poderosa que sostiene cada lágrima y la convierte en canto de alabanza. Comparte este video con al menos 3 personas que estén pasando por momentos difíciles. Al hacerlo, siembra semillas de esperanza en terrenos secos, dobles raíces de fe que crecerán más fuertes que cualquier adversidad. Suscribirte a nuestro canal no es un acto trivial. Es abrir una ventana de luz para quien aún camina en la penumbra. Cada vez que presionas suscribirse y activas la campanita, te conviertes en sembrador de consuelo, permitiendo que este mensaje divino alcance geografías donde una iglesia física no puede llegar. Si aún no estás suscrito, permíteme decirte con ternura que te estás perdiendo de un continuo manantial de revelación y fortaleza. No permitas que la inercia tecnológica sea la barrera entre tu alma y el alimento espiritual que necesitas. Por el contrario, si ya formas parte de esta comunidad, siéntete orgulloso de tu decisión, eres un puente de bendición hacia aquellos que hoy buscan un refugio en la palabra. Quizá pienses que compartir es un gesto pequeño, pero en el reino de los cielos cada grano de mostaza se convierte en árbol que cobija pájaros de esperanza. Al difundir estas reflexiones, te vuelves arquitecto de nuevas historias de sanidad. Y ese legado trasciende generaciones. No subestimes el impacto de un clic. Dios puede usar ese gesto para encender una chispa en el corazón de alguien que hoy se siente abandonado. Te invito a seguir explorando nuestros estudios. Cada video está diseñado para avivar tu llama interior, ofrecer consuelo en la noche y prepararte para las victorias que vendrán. No dejes que tu sed de estudio se apague. Mantén el canal abierto, recorre nuestras listas de reproducción y descubre más llaves celestiales para desatar milagros en tu vida ahora. Antes de dar por concluido este mensaje, quiero que permanezcas en silencio y quietud unos minutos. Deja que la música de fondo te envuelva. Que cada nota sea un recordatorio de la presencia amorosa del Señor. Aprovecha este instante para pronunciar palabras de alabanza y gratitud por lo aprendido hoy. No pausarás el video hasta que terminen los últimos acordes, pues así honrarás la continuidad de tu conexión con el cielo. Que estos minutos de paz sean el cierre perfecto a este estudio y el preludio de un nuevo capítulo de victoria en tu historia. Sigue firme, hermano o hermana, porque la gracia que has recibido en tu quebranto será la lámpara que guiará tu caminar. Permanece en oración, confía en lo invisible y prepárate para el amanecer de las bendiciones que ya están en camino. Te espero en el próximo video, donde seguiremos descifrando juntos la voz del Espíritu y profundizando en el misterio del amor divino. Hasta entonces, mantén viva la llama de la fe y camina con el corazón en altas expectativas. Paz en Cristo.